La dirigencia de Morena, diputados y senadores se reunieron este mismo martes para acordar la presentación de una nueva iniciativa de reforma a la Constitución para establecer con claridad que no procede el amparo en materia de reformas constitucionales ni en materia electoral. Es prioritario para evitar una confusión absurda, indicó el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. El Senado será la Cámara de Origen y la Cámara de Diputados será la revisora. Esto, es una iniciativa que van a presentar en próximos días ahí en la Cámara de Senadores, que será la Cámara de Origen, para evitar que la Suprema Corte y otros juzgados se pronuncien o puedan modificar ya reformas, puedan bajar ya reformas que están en la Constitución, como que abarca todo esto que ha pasado en cuanto a la reforma al Poder Judicial, todas las controversias que han surgido, los amparos. Entonces, de eso va esta iniciativa, pero vamos a escuchar lo que detalló el diputado Ricardo Monreal sobre este tema. Les adelanto que en unos minutos más vamos a presentar una iniciativa de ley de reforma constitucional en materia de improcedencia de juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, reafirmando el sentido original de la Constitución, aunque ya está previsto, y tanto la ley de amparo como la Constitución establecen esta improcedencia. Hoy vamos a presentar una reforma constitucional para que no quede ninguna duda en la interpretación y aplicación de la norma constitucional. Así, ¿No será la del diputado? 105 y 107 constitucionales. ¿No es la del diputado? La idea concreta de la reforma. Una de las ideas es que se eleve a rango constitucional la fracción primera del artículo 61 de la Ley de Amparo, en donde se establece que no procede ni el juicio de amparo ni ninguna acción derivada de esta, como suspensiones en contra de reformas a la Constitución, y donde se establece también que no procede ni el amparo, ni acciones de inconstitucionalidad, ni controversias constitucionales contra reforma alguna y su proceso legislativo, pero que tampoco procede contra materia electoral. Son dos artículos que se modifican, el 105 y el 107, y vamos a presentarlos de manera conjunta entre senadores y diputados. La firma el coordinador de los senadores, Adán Augusto, y la firma el coordinador de diputados, su servidor, así como los presidentes de ambas cámaras. La Cámara de Origen, sí, la Cámara de Origen va a ser la Cámara de Senadores, y firmamos los dos presidentes de Cámara y los dos presidentes, o los dos, sí, de Junta de Coordinación Política o de coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena. ¿Cuándo cree que estaría aprobado? Pues daremos el tiempo que la Constitución establece, pero para nosotros es prioritario y es urgente para que no se dé esta confusión absurda que se está dando en los medios de comunicación, que se viola la Constitución, se viola la ley, se actúa arrogantemente y la gente piensa que le conceden la razón a una jueza que no puede invalidar todo el poder reformador de la Constitución. Pero esta claridad sería, digamos, vigente a partir de sí, adelante, ¿no? Adelante, o sea, en el caso de reformas constitucionales, recuerden que se hace con la urgencia necesaria y obviamente abarca todos los asuntos, incluyendo los que están en trámite. ¿Será la misma iniciativa del diputado Sergio? No, Sergio tiene otras. otras. Esa es la ley orgánica, la que yo presenté, la ley orgánica del Poder Judicial que complementa esta. La complementan, pero esta es la máxima expresión porque es reforma constitucional. Ahí tenemos los comentarios que dio Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados de Morena. Hace unos minutos apenas, Nancy Auditorio, hace unos minutos concluyó esta reunión. Fue una reunión entre funcionarios del partido, incluidos la nueva presidenta, la flamante presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Estuvo también presente otras figuras del partido. Estuvieron presentes diputados, senadores de Morena.
y es Monreal el encargado de anunciar esta reforma para hacer inimpugnable la reforma al Poder Judicial y otras reformas a la Constitución, las que sean, que estén incluidas efectivamente en la Constitución. Monreal habla de los artículos 105 y 107 de la Constitución que van a reformar y ya se publicó, Nancy, ya está publicada en la Gaceta del Senado. La reforma busca reformar el segundo párrafo del artículo 103, adicionar un párrafo al 105 y reformar la fracción segunda del artículo 107, que tiene que ver precisamente con esta inimpugnabilidad. La reforma va firmada por Ricardo Monreal, el coordinador de los diputados, por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, por el presidente del Senado, el senador Gerardo Fernández Noroña, del PT, aliado de Morena, y por el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Entonces, digamos que tiene claramente la unanimidad del grupo parlamentario, de sus aliados del Verde y del PT. Entonces, seguramente, como es una reforma para la Constitución, se requieren las mayorías de los 2/3 de cada cámara, las tiene Morena y sus aliados. Ahí vemos, mira, la imagen de Fernández Noroña, el encuentro de los legisladores, con la dirigencia. La dirigencia. Y mira, también está el hijo del presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, Andy. Sí, es Andy, ¿no? Sí. Entonces, ahí está ya la reforma. Es parte de la dirigencia nacional de Morena. Es el dirigente de estrategia de Morena. Él se encarga de coordinar el trabajo a pie, digamos, del partido, que tiene una presencia pues muy fuerte en el país. Y ahí están los líderes parlamentarios. Ahí está también el impresentable de Pedro Aces, el diputado que es la mano derecha de Ricardo Monreal, un diputado que ha hablado en contra de derechos laborales, por cierto, pero bueno, ahí está. Entonces presentan ya esta reforma. No se puso un límite para discutirla. Monreal fue muy cuidadoso, dijo que tienen hasta enero para hacer esta reforma. Y también tiene que ver esta reforma, pues efectivamente, Nancy, con lo que decías, del tema de los amparos que han habido, el tema de las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, estas últimas dos que analiza pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que está haciendo efectivamente Morena, que está presentando en estos minutos, hace unos minutos tan solo, en la Gaceta del Senado, es esta reforma para que quede blindada cualquier reforma a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, incluida la reforma al Poder Judicial e incluida cualquier reforma que modifique la Constitución. Sí, justo, o sea, es que viene muy textual. No sé si Emma nos pueda poner en la pantalla cómo al acuerdo que llegaron, ¿no? Es a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento. Ahí voy, Emma. Te leo si quieres mientras el otro. Dice, sí. El Congreso, dice tercero, el Congreso de la Unión en un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del presente decreto. Y hay uno en el cuarto. Este es el clave, ¿no? Ajá, el cuarto es el clave. Ahí lo va a ver Los usted. Juicios, recursos y consultas en las que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, como lo que ahorita se encuentra en trámite en la Suprema Corte y el amparo que resolvió la jueza, la suspensión de la jueza Nancy Juárez Salas. Ese es el ejemplo de esto que dice que se encuentren o sea, en este momento, se sujetarán de manera directa a lo que éste dispone y quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto en ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia y serán sobreseídos. Entonces, es una iniciativa que ya, como escucharon hace un momento en el video, en sus declaraciones, Ricardo Monreal, es una iniciativa que van a presentar hoy y que se va a tratar de manera urgente.
Sí. Pero en cuanto entre en vigor, porque recordemos que Morena tiene la mayoría en ambas cámaras, cuando entre en vigor esta reforma, todo lo que está ahorita presentado tanto en la Suprema Corte como frente a otros jueces o magistrados quedará sin materia alguna. Sí. Pero lo que ahorita te estaba yo comentando, Manu, si de verdad Morena no viera un caminito, un hueco por lo que el Poder Judicial pueda echar abajo esta reforma, creo que esta iniciativa no sería necesaria de presentar. Morena ha visto que hay un hueco por el que se puede zafar el Poder Judicial para bajar la reforma a la reforma judicial, sí. Y por eso es que presentan con tanta urgencia y tanta especificación esta iniciativa. Está muy especificado, Nancy, justamente. Efectivamente, ahorita pues estamos esperando todavía que la Suprema Corte analice, porque ya lo dijeron que lo van a hacer, ya acordaron eso, van a analizar la constitucionalidad de la reforma judicial. Pero claramente aquí está mencionado. Mire, le voy a leer el artículo 105 porque dice: la Suprema Corte de Justicia conocerá en los términos que señala la ley de los asuntos siguientes. Controversias constitucionales, que es una de las cosas que viene mencionada. También vienen controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, que también las ve la Suprema Corte. Y luego viene el artículo 107, que habla sobre las controversias constitucionales y también con excepción de aquellas en materia electoral. ¿Qué dice el segundo apartado del artículo 107? Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Y luego la otra clave de la que hablaba Monreal es la ley de amparo. El tan cacareado artículo 61 de la ley de amparo, sí. Que dice: el juicio de amparo es improcedente contra reformas y adiciones a la Constitución política. ¿Qué van a hacer en esta reforma además de modificar estos artículos? Van a meter este artículo a la Constitución en el apartado. Entonces ya va a estar en la Constitución que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución política, que tiene que ver efectivamente con el tema que hemos estado hablando aquí en el programa, Nancy Auditorio, de esta jueza, la jueza de Veracruz, que otorgó una suspensión a un quejoso, ordenó a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice la presidenta, por cierto, que todavía no reciben la notificación, le ordenó quitar la publicación del Diario Oficial de la Federación de la Reforma Judicial, que no sabemos cómo lo podría hacer, y entonces ya con esto quitan todo eso, le dan, como dice nuestra portada del programa, le ponen murallas, construyen un castillo alrededor, no solo de la reforma judicial, de cualquiera, pero claramente porque esa es la que se está impugnando, es de la que se están quejando y es la que los jueces, incluso en paro, han otorgado suspensiones, tanto para que se discuta en el Congreso, como para que no se publique, para que ahora la borren, y todas estas decisiones que ha tomado el Poder Judicial, ya sea la Suprema Corte analizando su constitucionalidad, o jueces que otorgan suspensiones en juicios de amparo, o gobiernos, como ha pasado en los últimos días, gobiernos que han metido controversias constitucionales. Y los partidos políticos, que se supone que tampoco tienen por qué presentarlo. Pero lo han hecho. Entonces, esta reforma claramente va para tratar de proteger la reforma judicial y todas las que se hagan, porque faltan algunas reformas. Faltan las reformas, por ejemplo, otra muy polémica y que han criticado mucho la oposición y incluso en el Poder Judicial y los mismos órganos, son los órganos autónomos. Sí, también. Que van a desaparecer, ya lo dijo la presidenta Sheinbaum, ya lo dijeron en el Congreso. Entonces, son todas estas reformas que quieren proteger. Sí, y justamente es de lo que te decía hace un momento, ¿no? Uh-huh. Las declaraciones de Ricardo Monreal y de la también Luisa María Alcalde, la dirigente nacional de
de Morena, también la entrevistaron por separado de Ricardo Monreal y dijo lo mismo, que aunque está claro en la ley la improcedencia de todos estos recursos del amparo en estas materias, ella dice que los juzgadores que han otorgado todo esto, como la jueza Nancy Juárez Salas, se han excedido en sus facultades y han actuado en contra de la ley. Pero sigue existiendo esta duda, ¿no? Si tan en contra de la ley estaba, si se han excedido tanto de facultades, entonces no debería de proceder ninguno de estos, o sea, no debería pues no tendría sentido ninguno de estos recursos que hasta la fecha hemos estado hablando, desde semanas para acá hemos estado hablando, y son tan procedentes o tan lo han hecho los juzgadores. Sí. Sin importar que no sean, que ya está la necesidad de presentar esta iniciativa. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todos los recursos, si es que la Suprema Corte discute antes o acelera la discusión de si es constitucional o no la reforma al Poder Judicial, si acelera esa discusión con esta presentación de la iniciativa, porque le van a dar fast track a esta iniciativa, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Ya lo dijo Monreal, va a pasar como un asunto urgente, entonces van a pasar rápido en ambas cámaras. Fíjate, la cita es que dijo Monreal, es prioritario para evitar una confusión absurda, dice Monreal. Y sí, si ya tenía presión la Suprema Corte por todo lo que está pasando para analizar la convencionalidad de la reforma al Poder Judicial, ahora con esta reforma aún más. Porque acuérdate, por ejemplo, que la ministra Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte, presentó una iniciativa, su propia iniciativa de reforma judicial, muy tarde. Uh-huh. La presentó cuando ya estaban discutiendo, ya estaba finalizando la discusión en las cámaras de la que había enviado el presidente López Obrador en su momento. Entonces, al Poder Judicial, a la Suprema Corte, también es una presión que le meten, porque si efectivamente la van a discutir en el Pleno, como ya decidieron, tienen primero que ver el proyecto que presenten en la Corte y luego que se discute en la Corte. No es tan sencillo. No son tiempos tan cortos. Y si los diputados, primero los senadores, porque empieza en el Senado. Si los senadores se apuran y los diputados se apuran, y al parecer hay una unanimidad, o sea, no surgió de una propuesta de un diputado o de un senador, no, la presentó Ricardo Monreal con las firmas del coordinador de senadores de Morena, con la firma del presidente del Senado y del presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, va a ser muy rápido. Sí, no creo que les tome mucho más de la tiempo. Semana. Bueno, pues ¿te acuerdas apenas cuál discutieron? Las leyes secundarias, que las discutieron hace un par de semanas. La presidenta Claudia Sheinbaum las presentó el lunes y creo que para el miércoles en la noche ya estaban. Entonces es, cuestión de 2 días para que ambas cámaras aprueben esta reforma a 2 artículos de la Constitución y amurallar la reforma judicial, pero que abarca todas las reformas constitucionales que lleguen a presentar ahorita y a lo largo del sexenio, porque va a estar ya en la Constitución esto de que no puedan tocarlas, ¿no? Sí. Ahora, por principio a ser muy precisos también, porque debemos hacerlo, el ministro Elena Potisek, por ejemplo, decía hace algunas semanas, que tú lo citaste también en una entrevista con Milenio, que él hablaba de qué pasaría si alguien, por ejemplo, aprobaba una reforma constitucional para prohibir el aborto. Sí. Si se aprueba esta reforma que propone Morena, diputados, senadores, partido, todos juntos, si se aprueba, ya no van a poder impugnarse la Constitución. Ahorita nos gusta, porque pues es necesaria una reforma al Poder Judicial. Creo que hay una mayoría abrumadora de mexicanos que quiere una reforma. Eso no hay duda. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue un partido que consiga los apoyos necesarios para reformar la Constitución, pero las reformas sean
Violatoria de conservadoras, derechos humanos. que sean de derechas. Porque ahorita el gobierno se ostenta de izquierdas, tanto el de López Obrador como el de Claudia Sheinbaum, pero es posible que en el futuro pues gane un partido de derechas. Sí, y esta reforma ya no sea como ahorita se está tomando, esta iniciativa. Ya esté aprobada. Ajá. Eso también podría pasar. Ujú. Y también hay que marcarlo, porque podría ser que se apruebe en el futuro una reforma muy conservadora o violatoria, como dices, de derechos humanos, y ya no se puede impugnar. Es un buen debate. Ujú. Pero mientras tanto, se ha presentado ya. Vamos a ver en los próximos días y en las próximas horas también. Sí, en las próximas horas, efectivamente, qué dice bien a bien ya toda la reforma que proponen, qué detalles vienen y cómo se aprueba. ¿Qué tan rápido, qué más tan bien rápido se aprueba? Porque esa es la pregunta. Las mayorías las tiene Morena en el Senado. Y los congresos locales pasan muy rápido. En la Cámara de Diputados, en los congresos locales que se levantan tempranito los diputados para votar. Antes del sol. Entonces, ya otra forma también de proteger ahí la reforma judicial. Otra medida de presión contra el Poder Judicial que ha respondido. Y vienen cosas muy interesantes porque veremos si se discute antes en la Suprema Corte. Sí. Si no se discute antes, ¿qué van a hacer? Van a Ya no quedar pueden. sin validez, así que aquí como dice, ¿no? Sin materia, Sobreseimiento, sobreseimiento. Ajá, exacto. Sobreseídas. Entonces, pues sí, ahí se van a quedar, a parecer, que esto es lo que plantea esta iniciativa. El senador Adán Augusto López ya leyó la reforma para proteger las reformas constitucionales. La reforma para las reformas. Sí, el senador Adán Augusto, que es el jefe de la bancada de Morena allá en la Cámara Alta, leyó una parte de esta iniciativa que se espera aquí, como se menciona, la información que tenemos del Senado es que se va a aprobar en las próximas horas. Entonces, no sé si vayamos a escuchar este fragmento de la intervención de Adán Augusto, que es muy importante porque explica la iniciativa en palabras para que se comprenda, digamos, que un poco mejor. Entonces vamos a ver este video sobre la intervención de Adán Augusto. Artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Artículo 103. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno en ningún caso. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales. Si puede no terminar, procederá, termino, presidente, gracias. No procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Transitorios. El primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido previstas en leyes secundarias, reglamentos, acuerdos y cualquier otro ordenamiento normativo de carácter administrativo.
Cuarto, los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución por su forma, procedimiento o fondo y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que ésta dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos. Los juicios y recursos en los que se haya cuestionado la validez de un acto de ejecución de las reformas y adiciones a que se refiere el párrafo anterior también quedarán sin materia.